Muy bien, don Marcelito. Por hoy podemos estar tranquilos. Tanto el azúcar como la tiroides están bajo control. Gracias, Jim. Muy bien. Muy bien. Don Marcelito, ¿qué tiene? ¿Qué me lo tiene tan pensativo? Nada. Recuerdo a mi hijo. Tanto tiempo que no lo veo. Ya regreso enseguida, don Marcelo. Buenos días. ¿A quién buscan? ¿Y mi papá? Diego, ¿eres tú? ¿Tú qué crees, papá? Dios, hijo. Don Marcelito, por favor. Ten mucho cuidado con el suyo. Te va a ayudar. Hijo. Diego, hijo. Pensé que iba a morir sin volverte a ver. No digas eso, papá. Harley, hija, bienvenida. ¿Cómo así vinieron a visitarme? ¿Qué tal, don Marcelo? ¿Cómo está? Solo queríamos saber cómo se encontraba. Hubiéramos venido mucho antes, pa. Pero a mí en el trabajo no me dan muchas vacaciones. Comprendo, hijo, comprendo. Pero lo importante, vinieron a visitarme. A propósito, Jimmy es el enfermero que ha cuidado de mí durante la enfermedad. Mucho gusto, Jimmy. Muchísimas gracias por cuidar de mi padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por cuidar a mi suegro. Bueno, sentémonos. Hay mucho de qué conversar. La caminata puede esperar, Jimmy, ¿sí? No se preocupe, don Marcelito. Déjame ayudar. Tranquilo, yo lo ayudo. Déjame hacer. Jimmy, mejor ayúdame con las maletas, ¿sí? A mi cuarto, porfa. Claro. Con permiso. Jimmy. Dígame, señor. No te había dicho que te encargues de mis maletas. Así es. Por eso se las traje aquí a la habitación. ¿Y la ropa se va a doblar sola o qué? Disculpe, señor, pero yo soy enfermero. No soy parte del servicio doméstico. Tú trabajas aquí. Tú haces lo que se te ordene. Claro que sí, tiene toda la razón. Siempre y cuando sean órdenes médicas, no personales. Disculpe, señor, pero tengo que retirarme. Su padre me está esperando. Tengo que retirarle suero.
Perdón. Cuidado, te caes, guapo. Señora, creo que no es correcto la forma en cómo me está hablando. ¿Por qué? ¿Porque soy casada? Ese nunca ha sido un problema para mí. Señora, no haga eso, por favor. Vaya, cuánta educación. Tienes que ordenarla, no desdoblarla. Es broma, no te enojes. Mejor te ayudo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se supone que vamos a quedarnos aquí? Solo hasta que el viejo muera. ¿Y eso será? 2, 3 semanas. ¿Y cómo piensas hacer eso? Fácil. La salud de mi padre depende mucho de los medicamentos que toma todos los días. Sin ellos, su salud se deteriora rápido. Basta con interrumpir la frecuencia con la que los toma hasta que por fin dejárselos de dar. Eso suena fácil. Pero ¿cómo lo harás? Porque ese enfermero pasa todo el tiempo pegado como un chicle. Se arregla. Ya me voy a hacer pasar por el hijo perfecto. Le voy a decir que quiero cuidarlo, que quiero pasar tiempo con él para recuperar el tiempo perdido. Le voy a decir que lo amo. Eso les encanta escuchar a los viejos. Después, poco a poco, Jimmy será alguien innecesario en esta casa. Desde que ellos están aquí, la casa se siente más llena, más alegre. Y eso que solo están ellos. ¿Qué será cuando me lleguen con nietos? ¿Pasa algo? Don Marcelito, hay un ligero cambio en las cifras pasadas con las actuales. Es algo mínimo, pero hay que estar pendientes. Permítame, por favor. ¿Sus ojos? Don Marcelito, ¿qué se ha estado descansando estos días? ¿Bien? Me estoy acostando 30 minutos después de lo habitual. Pero puede ser eso. No lo sé, pero a ver. Permítame, por favor. Su boca. ¿La lengua? Don Marcelito, el descanso es muy importante. Pero no creo que por dormir 30 minutos menos de lo habitual se le alteren las cifras de la glucosa. Don Marcelito, le hago una pregunta. ¿Su hijo sí le ha estado dando la medicación correctamente? ¿Desde el día que yo dejé de venir en las tardes? Sí,
está siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones para los medicamentos. Es una pena que hayas tenido que ir a atender a otro paciente. Si supiera que me fui porque su hijo me trataba mal y su nuera me acusaba. Sí, ¿verdad? Es una pena. Pero en cuanto mi paciente se recupere, yo voy a venir a cuidarlo, encantadísimo de la vida. Yo te agradezco mucho, Jimmy, pero creo que esto continuará así. Mi hijo me está cuidando bien. Es más, desde que él me está cuidando me siento mucho mejor. Qué bueno, don Marcelito, me alegra mucho. Si mi paciente se siente bien, ¿quién soy yo para oponerme? Todo en orden. El rango está bien y usted ya tomó sus pastillas. ¿Estás seguro? Claro que sí. No te preocupes. Ahora a descansar, hijito. ¿Sí? Bernardín. Ay, Dios mío, qué sé. Ay. Entonces, ¿todo está marchando como lo planeamos? Sí. Todo está marchando de acuerdo al plan. Ya limitamos mucho la presencia de Jimmy en esta casa y en unos pocos días ya no estará aquí para nada. Aunque el muchacho me agradaba, fue lo mejor. Era un riesgo. Ahora solo toca esperar que tu papá muera. Sí. Con los medicamentos que cambiamos no debe tomar más de unas cuantas semanas. Y ahí sí. Chao, viejo. Y hola, herencia. Don Marcelo, buenos días. ¿Cómo está, don Marcelo? Vengan, muchachos, vengan. Siéntense. ¿Qué tiene, don Marcelito? Lo noto más decaído que ayer. Es eso lo que quiero aparentar. Perdón, pero ¿a qué se refiere? Seré breve. Anoche escuché una conversa de Hanley y Diego hablando sobre mi muerte y cómo planean quedarse con toda mi fortuna. Claro. Ahora todo tiene sentido. Con razón, las lecturas de la glucosa se alteran. Don Marcelo, lo que está haciendo su hijo es muy grave. Prácticamente es intento de homicidio. Exactamente, don Marcelo. Y yo sé perfectamente que es su hijo, pero tiene que denunciarlo. Él tiene que pagar por todo lo que ha hecho. Tiene que pagar tras las rejas. Lo haré, pero de una manera distinta. ¿Tiene algo en mente? Sí. Lo primero
que debo hacer es dejar de tomar los medicamentos que mi hijo me da sin que él se dé cuenta. Pues eso es fácil, don Marcelo. Muy fácil. Usted, frente a Diego, va a tomar ese medicamento. Lo va a engañar. Y cuando pueda, lo desecha. Y yo me voy a encargar de darle el medicamento correcto, para que lo pueda tomar en secreto. Así que usted irá mejorando eventualmente, poco a poco. Así que Debo aparentar que día a día voy empeorando sin que él lo sospeche. exactamente. Y por otra parte, mi querida Angie, tú me ayudarás a que mi fortuna quede lejos de él. En caso de que en verdad algo suceda con mi salud. Tranquilo, don Marcelo. Usted va a estar bien. Bien, lo primero que vamos a hacer es redactar una carta de poder. Con esa carta usted va a autorizar a una persona de confianza tomar el control absoluto de todos sus bienes, pero con ciertas condiciones. Tal vez tiene a alguien en mente. Sí. Jimmy. Yo... No, señor, yo creo que... Tú has sido la única persona que no ha demostrado interés sobre mi dinero. Me has cuidado incondicionalmente. Ayúdame, por favor. Está bien. Acepto. Bien, con esta carta de poder vamos a abrir una cláusula en donde se establezca que si su muerte no ocurre por causas naturales o una enfermedad diagnosticada, Jimmy tomará la administración de su patrimonio. Perfecto. También necesitaré su firma para poder empezar con todo el papeleo. No. Esto no está nada bien. Don Marcelo, por favor. Don Marcelo, por favor, reaccione. Por favor, don Marcelo, reaccione. Don Marcelo. Don Marcelo está peor. Su pulso está débil y su respiración es irregular. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente. Voy a llamar a la ambulancia para trasladarlo. No lo vas a hacer. ¿Perdón? Tú no vas a sacar a mi papá de esta casa. Pero si no lo llevamos inmediatamente puede morir. Pero si eso pasa sería tu culpa por mala práctica médica. Ustedes dos le estaban haciendo daño a don Marcelo y ahora quieren inculparme a mí. ¿Tienes pruebas de lo que dices? No, ¿verdad? Pobrecito. Fuera de mi casa. Pues yo no me voy a ir. No lo voy a dejar en el estado que está así don Marcelo. Dije fuera de mi casa. Yo no me voy a ir. No me voy a ir. Él es su padre. Y él confía en usted. Eso no es asunto tuyo. Lárgate. Pues esto no se va a quedar así. Ya lo veremos. Ya es la hora, abogada. Bien, vamos a mi oficina. Vamos.
juzgado se encuentra listo para dar el veredicto. Después de revisar las pruebas presentadas y escuchar los testimonios presentados por las partes involucradas, este juzgado decide que la acusación presentada por el señor Jimmy carece de evidencia suficiente como para sustentarse por sí misma. Por lo tanto, el juzgado se inclina a fallar a favor del señor Diego y la señorita Hanley. Su señoría, solicito la palabra. Sea breve, por favor, abogada. Solicito autorización para poder presentar un último testigo. Su señoría, esto es improcedente. El proceso probatorio. Haga silencio. Abogada, ¿cree usted que este testigo es relevante para el caso? Es sumamente relevante. Muy bien, tiene mi autorización. Proceda a llamarlo. Bien, llamo a declarar al señor Marcelo Benavides. No. ¿Qué hace mi papá aquí? Señor, por favor, preséntese con su nombre y apellido para el respectivo registro de su presencia. Marcelo Benavides. ¡Confesión! Cálmese, Diego. Eso no puede decir aquí. Ahora en silencio, orden en la sala. Señor Marcelo, ¿está usted consciente de que usted va a declarar como testigo en el caso de su tentativa de homicidio? Sí, su señoría. ¿Está usted consciente también que su declaración podrá cambiar el curso del dictamen final en contra o en favor del señor Diego Benavides? Totalmente consciente, su señoría. Entonces tiene mi permiso. Proceda con su testimonio. Todo inicia cuando tuve un quebranto de salud. Jimmy, mi enfermero, siempre estuvo pendiente de que tome la medicación. Unos días luego llega mi hijo, Diego, con Hanley. Me alegraron momentáneamente. La casa estuvo llena de alegría. Pero nunca imaginé las ideas que mi propio hijo tenía. Cierta noche escuché que conversaba con Hanley y planeaban mi muerte y la forma en que se quedarían con toda mi herencia. Comuniqué de esto a Jimmy y adicional solicité a la abogada Angie que redacte una carta poder en donde daba la potestad a Jimmy de que se quede con todo mi patrimonio en caso de que algo malo sucediera con mi salud. Nunca creí y no concibo la idea de que mi propio hijo me haya estado cambiando las medicinas. No imaginé eso. Tuve incluso que fingir que día a día empeoraba más para que él no sospechaba lo que yo estaba haciendo para salvar mi patrimonio. Su señoría. Haré una breve pausa. Voy a revisar la nueva evidencia. Este tribunal está listo para dar el veredicto.
Tras escuchar el testimonio del señor Marcelo Benavides y de analizar las nuevas pruebas presentadas, este juzgado decide fallar a favor del señor Jimmy Molina, declarándolo inocente de todos los cargos. Además, se ordena la detención inmediata de Diego y Hanley por conspiración y tentativa de homicidio en contra de la vida del señor Marcelo Benavides. ¡Policía! Ejecute de forma inmediata el arresto de Diego y Hanley y ordeno el traslado inmediato a la cárcel. Se cierra la audiencia. Señor Diego Benavides queda detenido. Acompáñeme. Esto es un error. Papá, no me puedes hacer esto. Soy tu hijo. No. Suéltenme. No nos pueden hacer esto. Hijo, perdóname. Aquí el único culpable soy yo. Al fallecer tu madre, me sumergí tanto en el trabajo que me olvidé de ti. Hoy estás pagando el precio de mi ausencia. Mire, señor. Nunca fui un buen padre. Solo lo llené de lujos, pero nunca le inculqué valores. Las historias terminan, pero lo que despierta permanece. Suscríbete y sé parte de este camino.